noches a todos. Buenas noches, familia. ¿Cómo están hoy? Se ven un poco tristes. ¿Están tristes? ¿Están contentos? ¿Cuántos están felices? ¿Y cuántos estamos agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno? Ha sido bueno con nosotros. Miren, nos dio el privilegio y la oportunidad de venir cada noche para estudiar su palabra. Y eso es una enorme bendición. ¿Así lo creen? Nos hemos gozado, todos nos hemos gozado. Yo me he gozado con esta conferencia, hermanos. De verdad, me siento tan feliz y tan agradecido con Dios y con todos ustedes porque hicieron planes de estar con nosotros cada noche. De verdad, ustedes hicieron una buena inversión, hicieron la mejor inversión, porque apartar tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios siempre será una buena decisión y el Señor bendecirá con creces su vida. Amén. ¿Lo creen? También vuelvo a repetirlo. Gracias a todos los voluntarios que trabajaron en las comisiones. Gracias, gracias, gracias. Que Dios les multiplique en bendición todo el esfuerzo que realizaron para apoyar este evento. Gracias, Pastor Max. ¿Cuánto le agradecemos al Pastor Max? Él es el coordinador de todo este evento. Pastor Max, gracias. Dios te bendiga. Un muchacho joven, ¿verdad? Un pastor joven de todo este distrito. Que Dios te bendiga, Pastor Max, y que el Señor siga haciendo brillar su luz sobre ti y sobre tu ministerio. Muchas felicidades. Y también a la administración de la Misión Mexiquense, el Pastor Floriberto y su esposa. No los veo por aquí, pero les mando un saludo. ¿Verdad? Ya están, ahora están de este lado. Los buscaba acá, ahora se cambiaron para acá. Dios les bendiga. Gracias, gracias por todas sus atenciones, ¿verdad? Me he sentido muy bien abrigado. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor una vez más. Esta es nuestra última noche. Como dijo nuestro hermano José Alberto, nos vamos a extrañar, ¿verdad? Nos vamos a extrañar. Yo los voy a extrañar mucho porque los veo sentados en el mismo lugar. Así que voy a extrañar esta foto, ¿verdad? Voy a extrañar esta foto. Así que me siento muy feliz, hermanos, de haber estado con ustedes esta semana. Y bueno, mis mejores deseos para ustedes. Sigan siendo fieles al Señor. Amén. Sigan siendo fieles al Señor. Que lo que ustedes aprendieron estos días pueda transformar sus vidas y les motive a seguir a Jesús de ahora en adelante. No se separen de Jesús, hermanos. Jesús es la vida, Jesús es la transformación, Jesús es la salvación. No se aparten de su lado. Muy bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Trajeron su Biblia? ¿Trajeron un cuadernito, una pluma? Anoten algunas cosas que les van a servir esta noche, hermanos. Este es el último tema, bueno, de la última noche, pero el tema de mañana también es muy importante. Mañana vamos a hablar en la mañana, después de los bautismos o antes de los bautismos, vamos a hablar de cómo vivir una vida ordenada en Cristo Jesús. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a mantener una vida ordenada en Cristo Jesús? Les digo por qué. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta el orden. Cuando Él creó este mundo lo hizo todo con orden. Y una vida que le honra es una vida con orden. Mañana vamos a hablar de cómo vivir vidas ordenadas en Cristo Jesús. ¿Está bien? Ese será el tema de mañana en la mañana. Pero esta tarde vamos a hablar de libérate de tu confusión, parte 2. Y dijimos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de dos cosas: cómo se estudia la Biblia y, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño análisis. No podemos hacer un gran análisis, un pequeño análisis de las diferentes o principales religiones, ¿verdad? A la luz de la Escritura. ¿Está bien? Eso vamos a hacer, así que tenemos que avanzar. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Hagamos esta oración para pedir la bendición de Dios. Cariñoso Padre, gracias por todas estas noches que hemos pasado juntos. Nos hemos gozado en el estudio de tu palabra. Esta noche deseamos, anhelamos que tu Espíritu Santo vuelva a moverse en este lugar, que transforme vidas, que toque corazones, que toque nuestra mente, que nuestra vida se convierta en tierra fértil, donde tu palabra caiga y produzca buenos frutos, Señor. Escóndeme detrás de Jesucristo y que solamente Él sea el gran protagonista de esta noche
y que todos los ojos se dirijan a Él. Señor, que hoy se tomen nuevamente decisiones de valor eterno. Confirma la decisión en nuestra vida de amarte, de seguirte y de servirte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como el tema es extenso, tiene muchos pasajes, todos los pasajes los coloqué en la pantalla. ¿Está bien? Recuerden que este tema se está grabando, así que también se les va a hacer llegar el video para que ustedes lo tengan a mano, ¿verdad? Lo tengan en su celular. ¿Se han visto los otros temas? ¿O nadie los ha recibido? ¿No los han recibido? Cris, ¿dónde pueden encontrar los temas? Ven, ella les va a decir, porque ella es la editora de los videos. Así que ella les va a decir dónde pueden encontrar estos temas. Y no solo estos temas, hay otros temas. Por ejemplo, hay una semana de vida familiar basada en la Biblia. ¿Cuántos temas hay ahí? 7 temas de vida familiar basados en la Escritura. Cómo mantener una buena relación, cómo manejar las infidelidades, cómo manejar la educación de los hijos. Esa semana también está donde ella les va a decir en este momento. Es el canal oficial PTR Benítez, porque hay otro que se dice Pastor, pero bueno, que dice igual Pastor Benítez, Edgar Benítez, pero ese no es. El oficial donde están bueno, estamos subiendo sus videos ahorita ya, estos que están aquí, otras semanas de conferencias, es PTR Edgar Benítez. De todas maneras, igual ahorita tomo una captura para que se los pongan aquí al frente y lo puedan buscar de una manera más efectiva, ¿sí? Sin punto, ¿verdad? Es PTR Edgar Benítez. Benítez con Z, ¿verdad? Muy bien. Así que, hermanos, a ver si mañana pueden, Pepe, a ver si mañana pueden ponerlo en la pantalla para que ellos puedan buscarlo. Entonces es PTR como pastor, Edgar Benítez. Ustedes ahí van a encontrar los temas de esta conferencia para que los vuelvan a ver. Y si de repente alguno no lo escucharon, ahí lo pueden escuchar todos. Y otra semana más de vida familiar basada en la palabra de Dios, que espero les pueda ser de mucha bendición. Y vamos a seguir subiendo otros videos que les puedan ser útiles. ¿Estamos bien? Ok, así que, bueno, vamos adelante. Libérate de tu confusión. Parte 2. La pregunta con la que vamos a iniciar esta noche es: ¿cómo se estudia la Biblia? ¿Cómo se estudia la Biblia? Hermanos, hay personas que piensan que la Biblia es como cualquier otro libro. ¿Cómo leemos los libros? Pues regularmente un libro lo comienzas de principio a fin, ¿verdad? Y decimos, bueno, me imagino que la Biblia se estudia igual. Entonces, algunas personas cuando compran una Biblia, entonces lo que hacen es comenzar desde Génesis hasta el Apocalipsis y dicen, voy a irla leyendo, a ver qué entiendo. Y hay personas que dicen, no entiendo nada. Me es difícil entender la Biblia. ¿Por qué, pastor? Sencillo, porque la Biblia no se lee como cualquier libro, de principio a fin. La Biblia se estudia por temas. ¡Wow! Interesante. Miren lo que vamos a hacer. La Biblia se estudia por temas. La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa eso? Que toda persona puede entender la palabra de Dios. No necesita ser un teólogo para entender la palabra de Dios. Pero es tan profunda que los teólogos siempre están estudiando la Biblia a profundidad. Y un niño también la puede estudiar. Porque la Biblia tiene un mensaje para cada persona, sin importar su condición económica, social o espiritual. Dios tiene un mensaje para todos nosotros, seas teólogo o seas un niño. Amén. Porque la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa eso? Que la Biblia se explica a sí misma. No necesitas que un teólogo te lo explique. Tal vez necesitas a alguien que te oriente para saber al inicio cómo buscar los textos, etcétera, etcétera. Pero tú vas a entender la Biblia sin ningún problema. Para que una enseñanza sea bíblica, ayúdame,
debe estar basada en suficientes textos del Antiguo y Nuevo Testamento. Mira, para que una enseñanza sea bíblica, que tú digas, esta es una enseñanza bíblica, esa enseñanza tiene que estar soportada por diferentes textos a lo largo de toda la Biblia, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. ¿Van conmigo? Si tú tomas un solo texto y dices, esta es una enseñanza, te puedes confundir. Escucha esto, importante. Nunca una enseñanza bíblica se basa en un solo texto. Eso no es así. Porque si tú solamente tomas un texto y dices que es una enseñanza, puedes hacerle decir a la Biblia algo que no dice. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Dicen por ahí que un texto fuera de contexto es un pretexto. A ver, apréndetelo. Un texto fuera de contexto es para decir algo que la Biblia no dice. Te voy a dar un ejemplo. Efesios 5:24. Busca Efesios 5:24, por favor. Efesios 5:24 es casi al final de la Biblia. Casi al final de la Biblia. Son prácticamente las últimas cartas de Pablo. Efesios capítulo 4. Búscalo casi al final. Ahí vas a encontrar las últimas cartas. Vas a encontrar Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí vas a encontrar Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 24. Efesios 5, 24. Te voy a mostrar cómo es que una persona puede tomar un texto, sacarlo de contexto y hacerle decir algo que la Biblia no dice. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo. Mira, ¿qué dice Efesios 5, 24? ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Los maridos dicen amén, ¿verdad? Los maridos se emocionan cuando ven este pasaje. Y entonces, si tú tomas este texto y lo sacas de su contexto y lo quieres hacer una enseñanza bíblica, tú puedes equivocarte. Porque hay esposos que toman este texto y le dicen a su esposa, ¿ya ves? ¿Ya ves? La Biblia dice que debes estar sujeta a mí en todo, como Cristo está sujeto a la iglesia. Y como tú tienes que estar sujeta a mí en todo, entonces tú me tienes que pedir permiso para todo. Tú no puedes hacer nada si yo no te lo autorizo. Y si yo te voy a dar dinero, yo te doy dinero cuando yo quiero. Y tú tienes que recibirme con las pantuflas en la puerta, con las tortillas recién hechas y la comida caliente. Porque usted tiene que estar sujeta a su marido en todo. Wow. ¿Eso dice la Biblia? Pues si tú sacas este texto, sí, tú dices, mira, ahí está, la Biblia dice eso. Y entonces tú le das una interpretación caprichosa y a tu manera, y tú ya hiciste una enseñanza de un solo texto, ¿verdad? Así se puede malinterpretar la Biblia, así justamente como lo acabo de hacer hoy. Pero si tú quieres entender lo que está diciendo Pablo con este texto, tienes que leer antes y después de ese texto. Y después compararlo con otros textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y todo debe coincidir para hacer de eso una enseñanza. Mira, vamos a leer un poco antes y un poco después el pasaje. Ve al versículo 21. Mira qué dice el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué vamos diciendo hasta aquí? Número 1, dice, el hombre y la mujer tienen que estar sujetos a Cristo. Es lo primero que dice. No nada más la mujer al hombre. Los dos tienen que estar sujetos primero a quién.
Cristo. Y luego dice, hermanos, que el hombre es la cabeza, es el líder, es el que dirige el hogar, ¿verdad? Y la esposa es quien acompaña al varón. Y después dice, la esposa debe estar sujeta al esposo como Cristo a la iglesia. Espérame, todavía no terminamos. Viene la otra parte, versículo 25. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla así mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, como Cristo a la iglesia. ¿Decimos amén? Entonces, la enseñanza completa, ¿cuál es? La enseñanza completa de la Biblia es: marido y mujer tienen que estar sujetos a Cristo. Y si el hombre va a ser la cabeza, no el jefe, la cabeza, porque es el líder, es el sacerdote de la casa, es el que reúne a la familia para hacer el culto familiar, para abrir la Biblia, es el que dice, vénganse. Ese hombre tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Amarla, respetarla, sustentarla, como Cristo dio su vida por la iglesia. Eso sí es un verdadero hombre, un hombre que ama a su mujer y a su familia como Cristo amó a la iglesia. Amén, hermanos. Así se estudia la Biblia. La Biblia tiene que ser entendida en su contexto, para que no tomes un solo versículo y le hagas decir algo que en realidad no dice. Y así hay muchos textos que puedes malinterpretar, así que listo, adelante. Estudiemos un tema para hacerlo práctico. Estudiemos un tema para hacer práctico el tema de esta noche. Vamos a estudiar el tema del sábado. Ahorita, mientras cantaba Pepe decía, feliz sábado, ¿verdad? Feliz sábado. ¿Por qué te dicen feliz sábado? Porque el día que debemos guardar es el sábado. Ahí dice, ¿qué día debemos adorar a Dios? ¿Qué días debemos adorar a Dios, hermano? Pues algunos dicen sábado, pero la mayor parte de las iglesias adoran a Dios el domingo. ¿Sí o no? La mayor parte de las iglesias adora a Dios en domingo. No vamos a decir nombres de iglesias, pero la mayor parte de las iglesias adoran en domingo. ¿Y por qué nosotros los adventistas adoramos en sábado? ¿Por qué? Vamos a explicarte por qué. Vamos a hacer un estudio de este tema, el sábado. Vamos a comenzar así. El sábado, número 1, se encuentra en los 10 mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? Los mandamientos se encuentran en Éxodo 20. Ve conmigo. Éxodo es muy fácil de encontrarlo porque es el segundo libro de la Biblia. Segundo libro de la Biblia, muy fácil. Después de Génesis, vas a encontrar Éxodo, el capítulo 20, el versículo 8. Busca por favor Éxodo 28. ¿Qué dice Éxodo 28? ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es, ¿qué dice? Reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová, ¿qué hizo? Bendijo el sábado y lo santificó. ¿Qué significa que el Señor santificó el sábado? ¿Qué significa, hermanos? Que lo apartó para una obra especial. Te voy a poner un ejemplo. Este micrófono está santificado. ¿Cómo, pastor? ¿Le pusieron agua bendita o qué le hicieron? No. Este micrófono está santificado porque fue apartado para el uso exclusivo de la iglesia. ¿Va conmigo? Significa que este micrófono no pueden usarlo en una fiesta de 15 años.
Vamos a llevarnos el micrófono de la iglesia para los 15. No. Porque está apartado para una obra especial. El sábado, hermanos, el Señor lo bendijo, lo guardó y lo santificó. Significa que el sábado no es como cualquier día de la semana. El sábado es un día, no escuché, es un día especial. Y dice aquí: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Algunos piensan: entonces es un día de descanso. Sí, pero no es un día de descanso para quedarte en la cama dormido. Dice: es un día de reposo para Jehová tu Dios. Es el día que tienes que ir a buscar a Dios, a su iglesia, y adorarlo. Amén. Y después dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, etcétera, etcétera. Y algunos dicen: no debo hacer nada el sábado, o sea, me quedo estático el sábado. No puedo ni darle algún paso. ¿Qué puedo hacer el sábado? ¿No hago nada? No significa que no vas a hacer nada. Significa que las obras que realices en sábado tengan que ver con una relación con Dios. Te pongo un ejemplo. Durante 6 días tú lavas la ropa, ¿no es cierto? Lavas el auto, ¿verdad? Vas al trabajo, ¿verdad? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces en los 6 días de la semana? Vas a la escuela, ¿sí? Vas a la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que hacer el sábado? El sábado ya no tienes que hacer actividades comunes. El sábado tienes que hacer actividades espirituales. Por ejemplo, el sábado vamos a estar mañana aquí, teniendo los bautismos, adorando a Dios, comiendo juntos, ¿no es cierto? En la tarde puedes salir a visitar a una familia, orar con ella, llevarle una despensa a un pobre, hacer una obra de beneficio, para que termine el sábado con asuntos espirituales. Amén, hermano. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Ahora, es importante decir que algunas versiones dicen: 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día. Y algunos dicen: pastor, ¿cuál es el séptimo día? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es el séptimo día? Algunos piensan que el séptimo día es domingo, porque dicen: la semana dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es domingo el séptimo. No, déjame decirte algo. El séptimo día, hermanos, es el sábado. Si tú ves los calendarios, especialmente los viejitos, inician el domingo porque el domingo es el primer día de la semana y terminan en sábado porque es el séptimo día de la semana. Ahora, déjame decirte que hay 2 tipos de calendarios: el calendario institucional y el calendario bíblico. La Biblia dice que el séptimo día es el sábado. Y si un día tú ves un calendario que dice que el sábado que el séptimo día es el domingo, entonces es porque este mundo lo cambió. Pero en realidad el sábado, el séptimo día, es el sábado delante de los ojos de Dios. ¿Es correcto? Hermanos, si tú vas a un diccionario y ves la palabra sábado, te dirá séptimo y último día de la semana. Si tú le preguntas al diccionario: ¿qué día es domingo? Dice primer día de la semana, pero añaden algo: dedicado especialmente al Señor y a su culto. La pregunta aquí es: ¿y quiénes se dedican al Señor y a su culto? Los que no guardan el sábado, porque el sábado es el día que debemos guardar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. ¿Será que el sábado era solo para los judíos, hermanos? Hay personas que dicen: pastor, es que el sábado era para los judíos, nosotros ya no somos judíos. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. El sábado, según Génesis 2, 1 al 3, dice, ayúdame a leerlo: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día
sábado la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuántos días tardó el Señor en hacer la creación? ¿Cuántos? ¿Y qué hizo el séptimo día? Lo reposó. ¿Estaba cansado el Señor? ¿Por qué lo reposó? ¿Por qué lo reposó? Lo apartó para que la humanidad. El sábado fue hecho por causa del hombre, dice la Biblia. El sábado no fue hecho por causa de Dios, fue hecho por causa del hombre. ¿Saben por qué el Señor dejó un día para reposar? Porque Él sabía que el ser humano era especialista en trabajar todos los días. El ser humano no para. El ser humano quiere trabajar. Si hubiera 8 días, trabaja los 8 días a la semana. El ser humano no quiere parar. Y el Señor sabe que es bueno que el ser humano pare. Hay que parar. El sábado, hermanos, el Señor lo dejó para que descanses en Él. Amén. Para que descanses en Él. Cuando tú te encuentras con Cristo, Él renueva tus fuerzas espirituales para enfrentar el resto de la semana. Por eso, hermanos, el sábado es tan especial. Ahora yo te pregunto algo. Si dice que el Señor hizo la creación en 6 días y reposó el séptimo día, yo te pregunto, en el momento de la creación, ¿cuántos judíos existían? ¿Cuántos existían? Pues ninguno. Solo estaba Adán y Eva, y ellos no eran judíos. Los judíos vinieron muchos años después. El Señor no estableció el sábado para los judíos, el Señor estableció el sábado para toda la humanidad. Y por eso lo estableció desde el inicio de la creación. Amén, hermanos. Desde el inicio de la creación. Eso fue lo que hizo el Señor. Estableció el día de reposo para que la humanidad completa, seas mexicano, seas judío, seas hebreo, seas estadounidense, todos tienen que reposar el día del Señor. Amén. ¿Qué día guardaba Jesús? Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué día guardaba Jesús? El sábado. Jesús no guardaba el domingo. Y me gusta lo que dice: él iba a la sinagoga. Es más, te digo una cosa, te digo un secreto. A Jesús no lo encontrabas en la sinagoga el resto de la semana. A Jesús lo encontrabas el sábado solamente en la sinagoga, porque el resto de la semana, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba con el Bartimeo, estaba transformando el corazón de Zaqueo, estaba con la mujer samaritana, estaba, ¿no es cierto? Estaba rescatando al gadareno, estaba multiplicando el pan y los peces. Él estaba haciendo una bendición. Él estaba haciendo las obras de su Padre. Pero miren qué lindo, Jesús el sábado paraba. ¿Vas conmigo? Jesús paraba. Repite conmigo: Jesús paraba. ¿Y qué hacía? Iba a la sinagoga conforme a su y se levantó a leer las escrituras. Amén. Siguiente. ¿Qué día guardaban los discípulos? Hechos 13:14. Pablo y los demás siguieron el viaje a pie hasta la ciudad de Antioquía, en la región de Pisidia. El sábado fueron a la sinagoga de la ciudad. ¿Qué día guardaban los discípulos? El sábado. El sábado se iba a la sinagoga. Volvemos a decir, alguien puede levantarse y decir: pastor, es que iban a la sinagoga porque eran judíos. Espérame, ya te mostramos que el sábado se estableció desde la creación. No es para el pueblo judío, es para la humanidad completa. Siguiente. ¿Qué día guardó la Virgen María? La Virgen María también guardó un día, y quitándolo lo envolvió en una sábana. Está hablando de la crucifixión de Cristo. Lo puso en el sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el... ¿Cuál es el día de la preparación? Viernes. Ahorita, ¿hoy qué día es? Hoy es día de preparación. Oiga, pastor, ¿y qué haces en el día de la preparación? ¿Qué se hace, hermanos?
¿Qué es ese día de la preparación? El día de la preparación preparas la comida, preparas la ropa, preparas a la familia. ¿Por qué? Porque ya todo se cocinó, porque el sábado no vas a andar corriendo, cocinando, comprando. No, el sábado vas a dedicarte a buscar a Dios. Así que el viernes se le llama el día de la preparación, ¿sí? Hay que preparar, hay que lavar el carro, hay que limpiar la casa, hay que sacar la basura, hay que planchar las camisas, hay que estar listos porque el sábado vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Amén. Qué lindo, qué lindo. Es el día de la preparación. Dice, era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron, ayúdame, el día de reposo conforme al... ¿Qué día guardaba la Virgen María? El sábado. Conforme al mandamiento. Dicho sea de paso, ¿cuándo murió Jesús? ¿Qué día murió Jesús? Viernes. ¿Qué día reposó Jesús? Eso es importante. Eso es muy importante. ¿Qué día reposó Jesús? ¿Y qué día resucitó? ¿Qué día resucitó Jesús? El domingo. Tú y yo lo sabemos. Hermanos, es importante que sepas que Jesús, hermanos, guardó el sábado en el sepulcro. Miren lo que dice aquí. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque ya sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Interesante. Dice que cuando ellas fueron el domingo corriendo, el ángel les dijo: ya no está, ya resucitó. ¿Y qué día el Señor guardó, hermanos? El sábado. Es interesante que aún en la tumba, Jesús guardó el sábado. Hermanos, ¿qué día enseñó Dios a su pueblo a guardar en el desierto? Ese es un tema, un texto muy interesante. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger el maná. ¿Recuerdas el maná? ¿Qué era el maná? El maná era el pan del cielo. La gente, hermanos, salía a ver si había maná. Pero ¿sabes qué hacía Dios? El Señor mandaba el maná todos los días, mandaba la porción para cada día. Y el viernes, ¿qué hacía Dios? Mandaba el doble. Mandaba el doble para que lo cuidaran, lo almacenaran, para que lo cocinaran para el sábado. Pero algunos, tú sabes que siempre hay de todo, ¿verdad? El sábado iban a buscar maná. ¿Había maná? No había maná el sábado, hermanos. No había maná. No hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio reposo, por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga a recoger el séptimo día maná. Así el pueblo reposó el séptimo día. Amén, hermanos. Hermano, el sábado no hay maná. El sábado no hay maná. Tú no tienes que buscar maná en sábado. No tienes que estar trabajando en sábado. Tu carro debe reposar. Tu negocio debe cerrar. ¿Por qué, hermano? Porque el sábado no se trabaja. El sábado es del Señor. ¿Qué bendición especial recibe el que guarda el sábado? Isaías 58:13. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ¿qué va a hacer el Señor? Ayúdame. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Yo te pregunto algo: ¿el Señor bendice de manera especial el sábado? ¿Cuánto lo creen? Te voy a contar algo.
taquitos en la calle, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije? Muy bien. Y que yo le ayudé por más de 10 años. Hermanos, ¿sabes qué día vendíamos lo doble de toda la semana? El sábado. El sábado vendíamos el doble. Era un buen día. Los comerciantes saben, los que tienen negocio, que el sábado regularmente es mejor que el resto de los días. Cuando nosotros nos bautizamos, le pregunté a mi mamá, oye, ¿y qué vamos a hacer con el sábado? Y mi mamá, media tambaleante, dijo, ay, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues es que el sábado vendemos lo doble. Pues sí, pero ya nos bautizamos. Y dice la Biblia que el sábado hay que guardarlo. Pero poco vamos a perder toda la clientela del sábado. Pues sí, pero debes confiar en la promesa de Dios. Amén, hermanos. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová te ha hablado. O sea, el sábado el Señor te dará una bendición especial. Amén, hermanos. Lo empezamos a guardar. Perdimos toda la ganancia del sábado, perdimos toda la clientela del sábado y al inicio nos tambaleamos. Siempre es así. Al inicio te tambaleas, pero Dios cumple su promesa. Y después, hermano, ya no necesitábamos ni siquiera la venta del sábado, porque Dios proveía lo que nos faltaba. Amén, hermano. ¿Es un acto de fe guardar el sábado, sí o no? Es un acto de fe. Es un acto de fe. El sábado no se guarda usando el razonamiento. El sábado se guarda guardando la fe, ejercitando la fe, es decir, voy por el Señor, no importa lo que pase, confío en sus promesas. Amén. Pregunta importante: si el sábado es una clara enseñanza bíblica, ¿por qué la mayoría de las iglesias guardan el domingo? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Que tal vez más adelante la vamos a contestar, pero yo no te la voy a contestar. Yo no lo sé. Algunos dicen que guardan el domingo porque Jesús resucitó el domingo, ¿verdad? La mayoría de las iglesias dicen, es que Él resucitó el domingo y ahora se cambió la solemnidad del sábado al domingo. Y la pregunta que les debes hacer es, ¿y dónde dice en la Biblia eso? ¿Dónde dice? Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Es más, miren ese texto. ¿Qué día se guardará en el cielo? ¿Qué se guardará en el cielo? Dice aquí, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cómo es que decimos que ahora el Señor cambió del sábado al domingo, hermanos, si en el cielo vamos a guardar el sábado? ¿Va conmigo? Ok. La segunda pregunta es, ¿qué deberíamos hacer nosotros con el sábado entonces, después de estudiarlo, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Ya no los escuché. ¿Qué debemos hacer? Guardarlo, hermanos. Pero no guardarlo así con tristeza. Algunos dicen guardarlo. No. ¡Guardarlo! ¿Amén? Cuando decimos guardarlo con gozo. Claro. ¿Por qué? Porque el sábado hay bendición especial, hermano. Sábado hay bendición especial. Tienes que confiar en el Señor. Ok, hermanos, de esa manera se estudia la Biblia. La Biblia se estudia por temas. Oiga, pastor, ¿y cómo le hago para estudiarlo por temas? Bueno, nosotros te dijimos que la iglesia ha preparado un folleto que se llama La Fe de Jesús. Esta Fe de Jesús, mi amigo, es un folleto que te ayuda a estudiar la Biblia por temas, ¿sí? De manera muy simple. No es, gracias hija, no es que son todos los temas los que están aquí en la Biblia, pero están los principales temas. Hay 20 temas a manera de preguntas y respuestas, como lo acabo de hacer yo aquí con el sábado. ¿Va conmigo? Si tu amigo, visita que estás con nosotros, tienes una Biblia y no la entiendes o no sabes cómo estudiarla, solicita con nuestras mujeres
este folleto de la fe de Jesús, que es gratuito. Solo necesitas dejarnos tu nombre, tu teléfono, para que podamos saber si tienes alguna duda con tu estudio de la palabra de Dios y poder ayudarte, porque a lo mejor algo no entiendes. Bueno, nosotros estamos ahí listos para ayudarte, pero este folleto es gratuito, lo puedes solicitar con los sugieres, y este folleto te va a ayudar muchísimo en tu estudio de la palabra de Dios. Ok, llegamos a la segunda parte. La segunda parte del tema es esta: ¿por qué decidí ser adventista del séptimo día y no de otra denominación? ¿Por qué? Ayer ya hablamos un poquito de las diferencias de las iglesias, ¿verdad? Hablamos un poquito de las iglesias y dijimos que la iglesia verdadera es la que enseña y practica la palabra de Dios. Eso dijimos ayer, ¿sí? Hermanos, voy a ir rápido con este pequeño estudio. ¿Por qué yo decidí ser adventista del séptimo día y no de otra denominación? Después de estudiar la Biblia con profundidad y comparar doctrinas, este es el resultado del estudio que hemos elaborado, ¿sí? Y yo te lo voy a compartir de manera muy sencilla. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Por qué soy adventista? ¿Por qué no soy de otra denominación? Y vuelvo a decirte lo que te dije ayer. Yo no voy a atacar a ninguna religión, porque todas merecen nuestro respeto. Yo no voy a hablar de personas ni de dirigentes de iglesias. Solo voy a hablar de su doctrina. ¿Está bien? Solo de sus enseñanzas, solo de eso. Los demás merecen nuestro respeto. Vamos con lo primero: comparación de doctrinas con los testigos de Jehová. ¿Sí? Con los testigos de Jehová. Vamos a hacer un estudio rápido. ¿Por qué yo no soy testigo de Jehová? ¿Sí? Número 1. El primer punto es la divinidad de Jesús. Los testigos de Jehová consideran que Jesucristo fue un ser creado y que no es Dios eterno. Ya lo dijimos ayer, ¿verdad? Ellos dicen: Jesús no es Dios, es un ser creado. Hermanos, la Biblia enseña que Jesús es, ayúdame, divino, eterno, santo, perfecto, y que murió en la cruz para salvarnos. Aquí hay algunos textos de referencia. Amén, hermano. Tú puedes tomarle una foto a eso para que tú lo lleves. Es importante para tu crecimiento espiritual. Es importante, hermanos. Así que, segundo punto, que no coincidimos con los testigos de Jehová: la fabricación de su propia Biblia. Ya lo dijimos ayer, ¿verdad? ¿Cómo se llama la Biblia de los testigos de Jehová? ¿Ya se les olvidó? La versión del Nuevo Mundo. Ellos utilizan su propia traducción bíblica llamada Traducción del Nuevo Mundo. Considero que la Biblia debe estudiarse en varias versiones o traducciones sin necesidad de fabricar una versión propia. Hermano, yo no soy testigo de Jehová, porque yo no creo que una iglesia se pueda tomar el derecho de fabricar su propia Biblia. Creo que la Biblia o la escritura debe estudiarse con cualquier Biblia, y la enseñanza debe ser la misma. ¿Van conmigo? Así que no hay necesidad de fabricar nuestra propia Biblia. Número 3. ¿Qué dice allí? Esa luz no me deja ver. Déjame ver aquí. La interpretación bíblica. Ellos consideran que recibir transfusiones de sangre no es correcto basándose en algunos textos bíblicos. ¿Has escuchado esa enseñanza de los testigos de Jehová? De hecho, los testigos de Jehová le ponen a sus hijos una plaquita para que si llegan a tener un accidente se diga que no se le debe practicar una transfusión de sangre. Porque ellos aseguran que bíblicamente una persona no debe colocarse una transfusión de sangre cuando lo necesita. Hermanos, la Biblia, lo que yo encuentro en la Biblia es que la Biblia prohíbe el consumo de la sangre como alimento. Porque eso se dice en la Biblia. La Biblia dice: en la sangre está la vida del animal, no debes comer la sangre. Eso sí dice la Biblia. No debes comer, pero es diferente comer a hacer transfusión. Es diferente, hermanos. Dice aquí: nunca de procedimientos médicos destinados a salvar vidas. Te digo una cosa, hermanos:
las transfusiones de sangre salvan vidas. ¿Es correcto? Y no es lo mismo comer la sangre que hacer una transfusión de sangre. Es más, simbólicamente, ¿sabes qué hizo Jesús con nosotros? Una transfusión de sangre. Porque la sangre que nos salvó fue la sangre de Jesús. ¿Es correcto? De alguna manera, lo que el Señor hizo por nosotros es darnos vida con su sangre. ¿Te das cuenta? El Señor de alguna manera hizo una transfusión de sangre para nosotros. Así que, hermano, yo no puedo ser parte de un grupo que hace interpretaciones como estas a la palabra de Dios. 4. Los honores y símbolos patrios. ¿Tú te has dado cuenta que los testigos de Jehová no hacen honores a la bandera? Ok, hermanos. Ellos evitan rendir honores a la bandera o participar en algunos actos cívicos, porque ellos argumentan que hacer honores a la bandera es un acto de adoración. Ya dijimos ayer que eso no es un acto de adoración. A la luz de la Biblia debemos respetar las autoridades, así como los símbolos nacionales, pues eso no equivale a adoración. La adoración pertenece solo a Dios. ¿Estamos claros en eso, hermanos? La Biblia lo que enseña es que respetes a tus autoridades. Dice que respetes a los gobernantes. Que dicho sea de paso, nosotros no deberíamos estarnos peleando si yo soy del rojo, del azul, del morado. No. El Señor dice en su palabra: respeta a las autoridades, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Porque Dios pone reyes y quita reyes. La agenda de Dios va por encima de todos los reyes humanos. Amén. Y los planes de Dios se cumplirán. Así que, hermanos, ¿estamos claros en esto? Muy bien. Vamos con el siguiente grupo. Comparación de doctrina con los católicos. La adoración y veneración de imágenes. La Iglesia Católica enseña la veneración de imágenes, santos y representaciones religiosas como parte de su práctica devocional. Tú lo sabes, ¿verdad? La Iglesia Católica promueve la adoración de imágenes. Incluso hay fiestas, ¿verdad? Hay, ¿cómo se dice cuando le llevan aquí los hombros? Procesiones. Hermanos, después de estudiar la Biblia, considero que la adoración y la oración deben dirigirse únicamente ¿a quién? A Dios. No a imágenes, no a esculturas. La Biblia dice que tú tienes que dirigir tu adoración solo a Dios. El papel de María y los santos. La Iglesia Católica enseña la intercesión de María y de los santos. Después de estudiar la Biblia, yo encuentro que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermano, ¿qué lugar ocupó María en la palabra de Dios? ¿Ella hizo milagros María en la palabra de Dios? ¿Hizo intercesión María? No. Lo que hizo fue en las bodas de Caná decirle cuando les faltaron el vino: vayan con Jesús, Él puede transformar el agua en vino. Hay personas que piensan que nosotros los cristianos o los adventistas no queremos a María y están equivocados. Nosotros respetamos a María. María fue tan especial que cuando tuvieron que buscar a alguien que diera luz al Hijo de Dios, buscaron a María. Pero la Biblia nunca enseña que María hizo milagros o que María ocupara el lugar de intercesora con el Padre. Ese lugar solo lo mantiene Jesucristo. De hecho, este pasaje dice: el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Es correcto? Eso dice este pasaje. Siguiente. El día de adoración. La Iglesia Católica considera el domingo como día principal de culto cristiano. De hecho, hermano, es bueno que tú sepas que ellos en el catecismo, ¿verdad?, cambiaron el día de reposo. Yo te invito a que busques en el catecismo los 10 mandamientos y los compares con Éxodo 20 y te darás cuenta que ellos ya desaparecieron el sábado. Ellos establecieron el domingo como día de reposo. Dice aquí: después de estudiar la Biblia, considero que, ¿qué dice aquí? El sábado sigue siendo el séptimo día. El sábado sigue siendo el séptimo día establecido por Dios desde la creación. Ahí están las citas bíblicas. Y lo último,
el estado de los muertos. La Iglesia Católica enseña doctrinas como el purgatorio y la intercesión por los muertos. Después de estudiar la Biblia, considero que los muertos permanecen inconscientes hasta el día de la resurrección. Hermanos, nosotros no tenemos que estar orando a Dios para que la persona que murió vaya al cielo. La Biblia enseña que cuando una persona muere, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿En el cielo o en la tumba? En la tumba. Y él ya no tiene más parte en este mundo. No vayas a consultar espiritistas para escuchar la voz de tu familiar. Esa voz no es la voz de tu familiar. El Señor deja que las personas fallezcan y se queden en la tumba, y sí prometió algo, que cuando Él venga por segunda vez nos va a resucitar y a los fieles nos llevará a morar con Él a la patria celestial. Amén. Hermanos, este es, y ahí están las citas bíblicas. Vamos con el siguiente. Comparación doctrinal con los mormones. ¿Por qué, hermano, yo decidí no ser un mormón? Número uno, la autoridad de la Biblia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es un nombre correcto, enseña que el libro del Mormón es una mejor revelación inspirada además de la Biblia. Los mormones dicen que el libro del Mormón fue dada por un ángel llamado Moroni, ¿recuerdan? A José Smith. Se le dio unas planchas de oro y se le dio una nueva revelación, que es el libro del Mormón. Y que la Biblia es importante, sí, pero es una versión antigua, que el libro del Mormón es todavía más prioritario. Hermanos, después de estudiar la Biblia, yo considero que la Escritura contiene plenamente el mensaje de salvación y debe ser la base principal de la doctrina cristiana. Amén, hermanos. ¿Tú lo crees? Creo, hermanos, que solo la Biblia debe ser la única regla de fe y práctica para el cristiano. Número 2, el bautismo por los muertos. Los mormones practican el bautismo vicario por personas fallecidas. Ellos dicen, si tu familiar falleció, para que él pueda alcanzar la salvación, tú puedes bautizarte por la persona que murió. Hermanos, después de estudiar la Biblia, las decisiones espirituales deben tomarse en vida y que la salvación es personal. Hermanos, la decisión se toma hoy, diría el canto, hoy se toma. Y la decisión es personal. Nosotros no encontramos en la Biblia que tú puedas bautizarte por alguien que ya falleció, hermanos. Cada quien toma sus propias decisiones. Siguiente, la poligamia. En sus inicios históricos, la iglesia mormona, hermanos, practicaron la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Tener varias esposas. Después de estudiar la Biblia, yo considero que el ideal divino para el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, como estableció el Señor en Génesis 2, ¿verdad? Dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. El matrimonio, hombre, mujer, fue establecido por Dios desde el inicio de la creación. Y aunque vas a encontrar personajes en la Biblia que tuvieron muchas esposas, déjame decirte que eso nunca fue aceptado por Dios. Esas fueron prácticas paganas que se incluyeron en algunos personajes bíblicos, pero Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia. Recuerda, por ejemplo, el caso de Ana con Penina. Estaban peleándose, ¿no es cierto?, porque tenían un mismo esposo. Pero recuerda el caso de Abraham con Sara y con Agar. ¿Qué pasó con Agar? Tuvo un hijo y después fue expulsada, se fue con su hijo, y hasta el día de hoy siguen peleando los familiares de Ismael y los familiares de Isaac, siguen peleando. Son las guerras de Irán y todo eso, siguen peleándose contra los israelitas, se siguen peleando hasta el día de hoy. Así que la poligamia nunca trajo buenos resultados. Siguiente, la profecía de Sión. Los mormones enseñan que en su libro de Mormón, una restauración especial de Sión en el continente americano. Ellos dicen que en el continente americano se va a restablecer la Sión antigua.
Después de estudiar la Biblia, considero que la esperanza cristiana está centrada en la nueva Jerusalén celestial que le daremos con el regreso de Jesucristo. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos creemos en eso? No va a restablecerse la tierra nueva en este mundo. Vamos a ir a la tierra nueva y el Señor, después de haber limpiado la tierra, establecerá la nueva Jerusalén. Amén. Eso dice la Biblia. Siguiente. Comparación doctrinal con los pentecosteses, hermanos, o evangélicos. ¿Qué pasa con los pentecosteses o evangélicos, hermanos? El primer punto, la adoración y las emociones. Muchos cultos pentecostales enfatizan experiencias emocionales intensas y manifestaciones visibles. En muchos cultos pentecostales o evangélicos hay mucha algarabía, ¿no es cierto? Hay emociones desbordadas. Después de estudiar la Biblia, considero que la adoración debe unir la emoción con la reverencia, el entendimiento y el orden espiritual, hermanos. Dios es un Dios no de desorden. Y creemos que el culto debe ser también un culto de orden, hermanos, de orden. El don de lenguas. Muchos grupos pentecostales enseñan el don de lenguas como una evidencia especial del Espíritu Santo. ¿Has escuchado eso? Y entonces la gente a veces empieza a hablar en lenguas y nadie los entiende. Y dicen que esas lenguas son motivadas porque fueron bautizados por el Espíritu Santo. Hermanos, después de estudiar la Biblia, considero que Hechos 2, las lenguas eran idiomas reales dados para predicar el Evangelio. Hechos 2 dice que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas. La gente que estaba ahí se maravillaba porque hablaban, es como si ahorita hablaran francés, otro hablara inglés, otro hablara chino, otro hablara rumano. Hermanos, el Señor los bautizó para hablar el mensaje de la palabra de Dios, no para hablar sonidos que nadie entiende. Siguiente, ¿qué dice allí? La sanidad y las manifestaciones. Muchos ministerios modernos de iglesias pentecosteses o evangélicas enfatizan campañas masivas de milagros y sanidades. ¿Has escuchado alguna vez que dicen: vengan todos por su milagro, vengan todos por su sanidad, todo el que esté enfermo lo vamos a sanar, vengan? Y hacen una reunión masiva donde levantan paralíticos, donde sanan enfermos, ¿verdad? Donde devuelven la vista a los ciegos, hermanos. ¿Eso es bíblico? Vamos a ver. Yo considero que Dios sigue teniendo un poder para sanar, pero que toda manifestación espiritual debe evaluarse a la luz de la Biblia. Hermano, yo cuando voy a la Biblia me doy cuenta que Dios sí también sanó paralíticos y devolvió la vista a los ciegos. Él lo hizo. Jesús lo hizo, pero no lo hicieron los hombres. Y si un hombre lo hizo, hermano, lo hizo con el poder de Dios. Ahora, hermano, escúchame. Jesús no sanaba toda enfermedad. ¿Escuchaste? Jesús no sanaba toda enfermedad. Algunos no lo sanó. Por ejemplo, Pablo dijo: Señor, quita este aguijón de mi carne. 3 veces se lo dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Pablo, basta de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, el Señor puede sanar a quien Él quiera, pero debe ser parte de su plan. Amén, hermanos. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando Lázaro murió? ¿Qué dijeron las hermanas? Llamen a Jesús para que, porque dile que Lázaro está enfermo. ¿Cuántos días después llegó Jesús? Llegó 4 días después, cuando Lázaro ya estaba muerto en la tumba. Hermanos, lo que estoy tratando de decir es que el hombre no puede manipular a Dios. Tú no puedes decir: vamos a sanar a todos. Tú no puedes decir eso. Dios puede hacerlo si Él quiere, pero la sanidad es un asunto individual, no en masa. No en masa, hermanos. Es asunto individual. La obra del Espíritu Santo. En algunos cultos las personas experimentan gritos, caídas, manifestaciones emocionales intensas atribuidas al Espíritu Santo. ¿Has visto algunas reuniones pentecostales, hermanos, donde la gente se desmaya, grita, llora, se jala el pelo, se tiran, hermanos? Después
estudiar la Biblia, considero que el Espíritu Santo produce principalmente transformación, dominio propio, paz y obediencia a Dios. Yo te pregunto, ¿será que el Espíritu Santo ha descendido en estas noches? ¿Tú crees que ha habido corazones transformados en estas noches? Porque el Espíritu Santo trabaja de esa manera, dándote entendimiento, no llevándote al piso a llorar, a gritar, hermanos, porque eso no lo provoca el Espíritu de Dios. Y hablemos rápidamente de otras religiones. ¿Por qué no soy judío? No aceptan a Jesucristo como el Mesías prometido. Bautistas guardan el domingo. Metodistas practican la adoración dominical. Episcopales siguen tradiciones litúrgicas e históricas en lugar de doctrinas bíblicas. Presbiterianos enfatizan la teología de la Reforma y guardan el domingo. La Iglesia Universal del Reino de Dios o el Pare de Sufrir ha recibido críticas por prácticas relacionadas con el manejo del dinero y la teología de la prosperidad. Hermanos, y con todo y eso, déjame decirte algo importante. Aunque esas iglesias tienen doctrinas que para mí y para la iglesia adventista no son bíblicas, las respetamos. Y admiramos varias cosas de estas doctrinas, de estas religiones. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Yo admiro su espíritu de predicar la palabra. La gente a veces los maltrata, ¿no es cierto? Les tira agua, les avienta el perro. Hermanos, qué mal. Porque esa gente tiene un espíritu misionero, es digno de reconocer. Los mormones, sus templos, hermosos templos de los mormones. Los católicos, la devoción de los fieles. La devoción de los fieles, salir a la villa. Hermanos, es digno de admiración, ¿no es cierto? Es digno de admiración. No decimos que esté bien, bíblicamente hablando, pero la gente es fiel a la luz que ha recibido. ¿Es correcto? Los pentecosteses, su forma de alabar, hermanos, ¿no es cierto? Alaban con todo el corazón. Yo no me atrevería a decir que esa alabanza no llega a Dios. Hay que ser cuidadosos, hermanos, cuando juzgamos a otra denominación. Hay que respetarlas, pero a la luz de la palabra. Por eso es que soy adventista del séptimo día. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la iglesia adventista del séptimo día, algo pasó aquí. La iglesia del séptimo día, hermanos, pasó algo aquí. Yo lo voy a leer. Enseña la Biblia como base de su enseñanza, porque Jesucristo es el centro de su mensaje. Guardan el sábado bíblico, promueven el estudio personal de la Biblia, fomentan un estilo de vida saludable. Mira, la revista National Geographic en el 2005 sacó una revista que se llama Los secretos de una larga vida, y dicen que las personas que viven más años en la tierra, aquí en el mundo, son personas que viven en Cerdeña, Italia, y que llegan a los 100 años. En las islas de Okinawa, Japón, se encuentran personas que han vivido más años en la tierra. Y en Loma Linda, California, las investigaciones han dicho que los grupos de los adventistas del séptimo día se distinguen por su longevidad. Se ha comprobado que un adventista vive más que cualquier persona. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista promueve un estilo de vida saludable que no todos vivimos. Dicho sea de paso, tenemos un mensaje prosano que promueve el vegetarianismo, que promueve el descanso, el beber agua, el tomar el sol, ¿no es cierto? El confiar en Dios. Hermanos, se ha demostrado que quienes viven con ese mensaje y lo practican, viven por lo menos 10 años más. Porque el adventista del séptimo día no bebe alcohol, no toma droga, no fuma, no se va a bailes, no tiene muchas mujeres, es marido de una sola mujer, eso espero, ¿verdad? Y entonces ese estilo de vida le hace vivir más años. Dice aquí, porque promueven la fe equilibrada y práctica, valoran la unidad doctrinal y la misión. Te voy a decir algo, la iglesia adventista cree lo mismo en todo el mundo. Tú puedes llegar a cualquier iglesia adventista y vas a ver que ellos creen en lo mismo. Guardan el sábado, esperan la segunda venida, promueven el buen estilo de vida en cualquier parte del mundo, hermanos. Y hay algo interesante, viven con esperanza el regreso de Cristo. El adventista, por eso se llama adventista, porque espera el advenimiento de Cristo. Creemos que Cristo vendrá por segunda vez. ¿A ver? ¿Cuándo lo creen?
Y último, porque comparten el Evangelio sin hostigamiento. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el adventista, hermanos, no te va a estar hostigando, no te va a estar duro y duro. Oye, ven a la iglesia, métete a la iglesia. No, te está invitando. Nosotros te invitamos. Si tú quieres, adelante. Si tú no quieres, sigue tu camino. Pero el adventista, hermanos, usa el método de Cristo. ¿Cuál es el método de Cristo? El método de la amistad. Nosotros tenemos amigos, somos buenas personas, tenemos amigos. Y lo que hacemos, hermanos, es traer a nuestros amigos a escuchar la palabra de Dios. Y si las personas aceptan el Evangelio, qué bien. Y si no, no pasa nada. No te van a estar tocando la puerta, no te van a estar hostigando con llamadas. No, tú tienes la libertad de tomar tu decisión. Y por último, hermanos, con esto termino. Debemos aclarar algo. Ninguna iglesia está formada por personas perfectas. Todos seguimos creciendo espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que tú vas a encontrar buenas personas y regulares personas en todas las iglesias, incluyendo la adventista. ¿Por qué, hermanos? Porque lo especial de la iglesia adventista no son las personas ni los dirigentes. Lo especial de la iglesia adventista es su mensaje. ¿Es correcto? Así que no coloques tu mirada en las personas, porque las personas podemos decepcionarte. Coloca tu mirada en Cristo. Amén. Y afianza tu fe en su palabra. En su palabra. Porque, hermanos, tú vas a encontrar también adventistas que no viven de acuerdo al mensaje y que son, en lugar de un buen testimonio, un mal testimonio. Lo vas a encontrar. Y finalmente, el mensaje adventista busca acercar a las personas a la Biblia, a Jesús y a una vida de esperanza. Pregunta final: ¿quieres ser parte de la gran familia de Dios, hermano? De antemano quiero decirte que si quieres ser parte de la iglesia adventista, eres bienvenido. Vamos a escuchar un canto esta noche y con esto vamos a terminar. Hermanos, vamos a escuchar este canto y entonces vamos a hacer una oración final por todas aquellas personas que quieran entregarle la vida a Jesús. Amén. Solo estás otra vez, hay vacíos en tu hogar y no escuchas ya más el teléfono llamar. Al ayer regresar y tus lágrimas contar para hacerte escuchar como aquel tiempo atrás. Quieres volver tu vida ya y no pensar en hoy. Hay alguien que piensa en ti. Hay alguien que mira en ti. Hay alguien que piensa en ti. Ese alguien es Dios. Ese alguien es Dios que piensa en ti. Si pudieras gozar del abrigo que Él te da, y si dejas que en tu corazón esté, Él conoce muy bien que si pides solo a Él, muy dispuesto estará a tu ruego escuchar. No sufras más.
Hay alguien que mire en ti. Hay alguien que piense en ti. Ese alguien es Dios. Ese alguien es Dios que piensa en ti. Mirar atrás no vale más, porque Él esperará. Conoce tu dolor, pues Él por ti esperando está. Hay alguien que piensa en ti. Hay alguien que mire en ti. Hay alguien que piensa en ti. Ese alguien es Dios. Ese alguien es Dios que piensa en ti. Hay alguien que te está viendo y ese alguien es Cristo Jesús. Ojalá que puedas entregar tu vida a Él. Hay alguien que piensa en ti. Amén. ¿Decimos amén, hermanos? Yo quiero saber cuántos de los que estamos aquí esta noche ya somos parte de esta gran familia adventista del séptimo día. ¿Puedo ver sus manos arriba? ¿Y cuántos de ustedes se comprometen con el Señor a seguir siendo fieles? No a la iglesia, al mensaje de la palabra de Dios y a Jesucristo. ¿Quieren ponerse de pie? Yo quiero orar por ustedes, hermanos. Manténganse fieles, manténganse fieles. Todos los adventistas que están en este distrito, manténganse fieles. Cristo viene pronto. Sigamos trabajando por el Señor. Sigamos compartiendo su evangelio. Y yo esta noche quiero orar por todas las personas que mañana se van a bautizar y van a sellar su pacto con Jesús a través del bautismo. Vengan aquí al frente. Yo voy a orar por ustedes. Todas las personas que han tomado su decisión de bautizarse, vengan, vamos a orar. Yo quiero orar. Cariñoso Padre, consagramos a ti a todas las personas que mañana serán bautizadas. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo estará el cielo esta noche, Señor? Felices los ángeles, Señor, tú, de que estas personas están aceptando hacer un pacto contigo a través del bautismo, Señor. Que mañana tengamos una fiesta linda, Señor, de personas que han entregado su vida a ti y que renacen a una vida nueva en Cristo Jesús. Que cada uno de ellos coloque su mirada en Cristo y en tu palabra, Señor. Que nosotros no seamos piedra de tropiezo para su fe. Que ellos se mantengan firmes y fieles, que compartan el evangelio con su familia, con sus vecinos, con sus familiares, que traigan a otros a tus pies, Señor. Y que mañana tengamos una fiesta maravillosa y mañana tengamos un convivio lindo, Señor. Bendice los tamales y el atole que trajeron hoy, que pueda ser de provecho para nuestro cuerpo y tus bendiciones fluyan abundantes en nuestra vida. Los consagramos a ti. Si alguien está luchando en su corazón